Ferran es filósofo, es un gran filósofo, porque sabe muy bien cómo se tiene que vivir. Tiene muchos conocimientos, es profesor en el Instituto Sor de la Mar. No sé cuántos años lleva. Pues mira, mi hijo nació cuando estaba yo en el SOS, llevaría ya 9 o 10 años. 9 años. Y bueno, es que gracias, somos amigos y le pedí que si le gustaría, si podría hacer una conferencia sobre Séneca, pues ser un filósofo importante cordobés, ¿no? Entonces, para que hubiera un poquito de enlace también con la Casa de Andalucía, que es el lugar donde se hace, y ha sido muy generoso y bueno, y aquí está. Muchísimas gracias por haber venido y nada, ya disfrutaré. Porque Pedro Ayala hizo muchas actividades aquí y Isra tenía también ganas de retomar un poquito las actividades que hacía su padre, ¿no? Un poco el testigo familiar. Una gran persona, para la gente que tuvimos la suerte de conocerlo. Y bueno, vamos a hablar de Lucio Aneo Séneca y pues como bien ha dicho Isa y como sabréis todos, pues nació en Córdoba. De hecho, muchas veces cuando se dice cuál es el filósofo más importante de España, pues se suele decir que Séneca, de época de Hispania, y sí, efectivamente nace en Córdoba, su familia, la familia Séneca, porque realmente Séneca es el apellido. En su época, cuando era niño, seguramente le llamarían Lucio. Y bueno, la familia era hispano-romana. En aquella época ya llevaban unos 200 años los romanos, se habían ahí juntado con la población ibérica, y sí que sabemos que eran del orden ecuestre, que para aquella época pues estaba muy bien. Tampoco es que fuera lo máximo que tenían a nivel de clase social, o al menos de estatus nobiliario. Podemos decir que era una familia económicamente potente, debían de tener bastantes tierras, debían de tener también bastante dinero. El padre ya había escrito alguna cosa, tenía alguna obra de retórica y había destacado como funcionario a nivel local. Pues hay unos árboles de olivo, porque el paisaje realmente de los árboles de olivo, pues es lo que ya tenían los romanos y hoy en día todavía está. Y bueno, aunque decimos que era andaluz y tal, pues a la hora de la verdad, pues como la mayoría de andaluces que habrá por aquí, pues una cosa es nacer en Andalucía, pero luego a la hora de vivir, pues emigró, ¿vale? Emigró a Roma, siendo niño. En concreto, a casa de su tía Marcia, que era la hermana del padre. Pues la estaba muy bien situada. No sé exactamente cómo llegó a ello, pero el caso es que estaba muy cercana a lo que sería la corte imperial, sobre todo su marido. Y en Roma pues va a recibir clases de filosofía, ¿vale? Le van a dar una educación esmerada ya con la idea de que trepe en la escala social. Y lo van a introducir en el estoicismo, porque el estoicismo es una filosofía que a los romanos les va a gustar mucho, aunque realmente es una filosofía anterior, de época helenística, sería Zenón de Escipión, más o menos a finales del siglo IV, a.C., siglo III, principios, y aunque los primeros estoicos realmente hablaban griego, eran más de la zona de la ciudad de Atenas, los romanos, la élite cultural romana, les gustaba el tema de aprender griego. Un poco como hacemos nosotros hoy en día, que enseguida que haya alguien que quiere destacar un poquito, o las élites se ponen a hablar inglés o cualquier otro idioma extranjero, pues esto es un poco lo mismo. César pues, hablaba latín, pero cuando estaban entre las clases sociales altas, pues hablaban griego. Y les gustaba mucho la filosofía estoica. También triunfaba mucho la filosofía hedonista.
era la gran rival del estoicismo. Bueno, en aquella época gobernaba el emperador Tiberio y el marido de Marcia es enviado a trabajar de gobernador de la provincia romana de Egipto, que de hecho era la más importante económicamente de todo el imperio. Para que os hagáis una idea, en esta época ya muy poquito que Egipto había sido conquistado. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Eso significa que cuando Séneca era niño, pues todavía estaba por ahí Jesús, y estamos hablando también que el imperio estaba iniciándose. 50 años antes todavía estaba la República Romana y estaban las guerras civiles. Y bueno, pues Séneca viaja con su tío, viaja a Egipto y en aquella época pues todavía estaba todo el tema de la ciencia alejandrina. Bueno, aquí hay un poco de debate de si la biblioteca de Alejandría todavía existía o había sido quemada o qué pasaba. Pero sí, era un centro cultural de primer nivel, estaba el Serapeo, que es para el estudio de ciencia, y en Egipto pues estaba pues, todo el centro, el epicentro científico y cultural del mundo clásico. Estamos hablando de matemáticas avanzadas, Apolonio de Pergue, estamos hablando también de medicina, y estamos hablando de conocimientos de biología, física, química, y lo van a introducir un poco en los diferentes ámbitos. Por un lado va a ser introducido en lo que serían las ciencias naturales, que la Biblioteca de Alejandría había seguido el modelo aristotélico. Y Aristóteles pues, le gustaba mucho la biología, además de la filosofía. De hecho, tenemos un ave aquí en Denia, que está protegida, que es el cormarí emplomallat, el cormorán moñudo, que su nombre es Phalacracoras Aristóteles Desmaresti, porque Aristóteles lo describe en un libro que se llama La historia de los animales. Y luego, cuando miramos un erizo de mar, que también es muy de Denia, pues la boca del erizo se llama Linterna de Aristóteles. Bueno, pues la Biblioteca de Alejandría había sido fundada por Ptolomeo, que había sido alumno de Aristóteles. Luego hay Ptolomeo II, primero, tercero, o sea, hasta primero, segundo, tercero, hay 7 o 8 Ptolomeos. Se llama dinastía ptolomaica, pero había mantenido lo que era la Biblioteca de Alejandría. Y ha estado Teofrasto, que era un maestro del Liceo de Atenas, que había estado también en Alejandría, y la palabra estrato geológico viene de Estratón, que era también un profesor del liceo que estuvo también de director en Alejandría. Bueno, Séneca llega a este epicentro, como si te vas hoy en día a el MIR, el Instituto of Technology, que es lo más, pues, es lo mismo. Y aprende un poco de todo. Y le va a gustar mucho la filosofía pitagórica. Esto es un poco curioso porque la filosofía pitagórica y la filosofía platónica tienen un punto de mezcla entre religión y filosofía, pero también da mucha importancia a las matemáticas. Una cosa curiosa, porque sí que tiene la parte científica, que es todo el gusto por la matematización, pero luego también tienen partes bastante pues, religiosas o míticas. Y se va a ver muy influido por el pitagorismo hasta el punto de hacerse vegetariano, porque los pitagóricos creían en la reencarnación de las almas. Entonces, claro, si te vas a comer a una vaca, igual te estás comiendo al alma de tu bisabuela o de tu bisabuelo. Pero bueno, la familia se ve que se enteró que se había hecho vegetariano y tenía muy claro, le metieron desde niño que tenía que trepar en la escala social, y eso que es ser vegetariano en el Imperio Romano, que eran carnívoros en todos los sentidos de la palabra, muy depredadores, pues como que no estaba muy bien visto y enseguida volvió a ser omnívoro. A la violeta. De todas maneras, es curioso también porque
aunque normalmente hablamos de Séneca como estoico, y de hecho es el autor de los estoicos que más representa el estoicismo, porque prácticamente casi todos los textos que nos han llegado de los estoicos son de Séneca, que hay un sesgo. Pero realmente los primeros estoicos, Zenón de Cición, no era tan religioso. De hecho, luego lo hablaremos, pero como que a veces pasa que, aunque una filosofía en su época fuera muy importante, si no nos llegan los escritos, pues como que no les damos tanta importancia. Y en el caso de Séneca nos ha llegado prácticamente toda su obra. Podemos decir casi que el 90% de los textos estoicos que tenemos son de Séneca. Entonces, cuando hablamos de estoicismo, hablamos de Séneca, ¿vale? Pero realmente el estoicismo original y Séneca, habrían cosas que no cuadrarían demasiado. Bueno, vuelve a Roma y trabaja como político. Está en el Senado. Los emperadores que hayan mantenido, al menos hasta cierto punto, el Senado con cierto poder. Una especie de monarquía parlamentaria de hoy en día. De hecho, nuestro sistema se parece mucho al sistema que tenía esta gente. Había otro modelo de democracia muy interesante que era el de democracia ateniense, que era un sistema de democracia directa. Los atenienses, por ejemplo, no votaban cada 4 años, sino que tenían ellos mismos que ir a la asamblea, decidir, y en todo caso sus representantes eran por sorteo, por insaculación. En cambio, los romanos tienen un modelo que es el que hemos seguido nosotros. Y bueno, en ese momento está Calígula, de emperador. Y Calígula, pues quería acaparar poder. Y el Senado todavía tenía la República muy cercana y quería también acaparar poder. Tuvieron una lucha de intereses y Calígula estuvo a punto de condenar a muerte a Séneca, ¿vale? Y bueno, aquí hay una polémica muy grande porque nosotros cuando hablamos de Calígula, los historiadores normalmente, hasta hace muy poco tiempo, pues se llamaba Calígula el emperador loco y le ponían un montón de especialidades. Pero Isaac Moreno Gallo, que es un gran apasionado y un gran conocedor de la historia de Roma, y otros estudiosos están diciendo que realmente Calígula no fue mal emperador. Y bueno, está en la polémica, ¿vale? Y en parte, en caso de que fuera verdad que fue buen emperador, el culpable sería Séneca. Porque Séneca le dedicó una obra sobre la ira y le criticó muy duramente, vamos. Le creó una leyenda negra a Calígula, entonces está ahí el debate. Bueno, Séneca se retira de la vida pública, porque había tenido enfrentamientos con Calígula, pero Calígula es el que muere primero. Y bueno, llega el siguiente emperador, que es el emperador Claudio. Son todos de la familia Julia, ¿vale? Para ubicaros, o sea, Cayo Julio César, luego vendría Octavio, luego vendría Tiberio, luego vendría Calígula, luego Claudio, y bueno, Claudio lo destierra. Aquí hay una polémica y tampoco está muy claro, pero vamos, que la acusa de tener relaciones sexuales con Julia Lívida, que es la hermana de Calígula. Entonces, igual hubo ahí tema entre Séneca o no, no lo sabes. Lo que sí que es cierto es que debía de estar muy, muy cerca de la familia Julia y de lo que es la familia imperial en ese momento. Y lo destierra a Córcega, que como castigo pues no está nada mal. Pero esta gente era muy sociable, entonces te desterraban a Córcega, era como que te apartaban de la corte. Y ahí Séneca hace una jugada que la tiene bastante bien estudiada y que por otro lado no es muy estoica, porque un buen estoico pues se hubiese dedicado a vivir su vida bucólica en Córcega y a pasar de los asuntos de política y aprovecharse de la situación social, porque no creo que le hicieran trabajar mucho en Córcega. Pero claro, ya no nos hubiese llegado su obra, y si hubo estoicos que les pasó esto, pues serían muy estoicos, pero no ha llegado su obra a nosotros porque no hubiese sido famoso. Estando en Córcega se dedicó a enviar cartas, que además les gusta mucho a los psicólogos de hoy en día, a los psicólogos cognitivos.
porque son consolatios, que son consolaciones. Por ejemplo, se entera que a alguien se le ha muerto un hijo. Pues le envía una carta dándole el pésame, pero luego también en plan casi terapéutico, haciéndole la reflexión para que eche para adelante y no quede sumido en la depresión, ¿vale? Hay unas cuantas consolaciones que son textos muy interesantes y a los psicólogos cognitivos esto les gusta mucho, que es como que hace que las penas se hagan más llevaderas, que es la parte que más ha gustado del estoicismo. De hecho, psicólogos como Albert Ellis, son los padres de la terapia cognitiva, reivindican mucho la filosofía estoica. Luego hablaremos un poquito, ¿vale? Aunque también es lo que os decía antes, que el estoicismo de Séneca mezcla elementos pitagóricos, elementos religiosos, que los primeros estoicos no eran tan así. Y bueno, vuelve a Roma. Bueno, pues es la segunda vuelta a Roma, pero realmente sería la tercera, porque la primera es de niño, luego vuelve de Egipto, bueno, vuelve a Roma y esta vez es llamado por Agripina. Agripina es un personaje que al que le guste la historia o si veis la serie Yo Claudio y todas estas cosas, es un personaje muy importante. De hecho, muy pocas mujeres figuraron tanto en el Imperio Romano, hasta el punto que en las monedas, he puesto una moneda de la época, aparecía la figura del emperador y también la de Agripina. Y de hecho, a la muerte de Claudio, que se supone que fue envenenado por Agripina, se pone ella como si fuera regente, ¿vale? Bueno, pues la esposa de Claudio, que es Agripina, consigue que Claudio perdone a Séneca y lo mete en la corte. Y además lo ponen como tutor de Nerón. Y bueno, Nerón ya sabéis que llegará a emperador, con lo cual él está en un momento que socialmente el Imperio Romano es lo más elevado que se podía prácticamente estar. Además, no solamente era el tutor, sino que también estaba participando de asesor y casi podíamos decir de ministro. Y bueno, a la muerte de Claudio, en estas circunstancias, Séneca le va a dedicar una obra satírica, burlándose pero muchísimo. Que además esto lo interpretarían o lo leerían burlándose de Claudio en la corte. Y bueno, le va a crear en cierta manera también a Claudio cierta leyenda negra. Entonces ya podemos decir que tiene un punto ahí Séneca de criticar a los emperadores y de crearles leyendas negras a los de la familia Julia, importante, porque incluso Nerón va a tener un pique. Tampoco tenemos tan claro si realmente Nerón estaba como una cabra, como Calígula, o si fueron los partidarios de Séneca que la venganza se sirvía. Bueno, pero el joven Nerón, cuando llega al emperador, va a poner a Séneca de ministro, ¿vale? Equivalente a ministro, consejero. Y bueno, dentro de la filosofía estoica se le da mucha importancia al tema de asumir que la vida da muchas vueltas. Y a veces cuando más subes, es más probable que más bajes. Y es justo lo que le pasó. Y de hecho, cuando analizas la vida de Séneca, te das cuenta a la posterioridad por justo lo contrario, por votarse las normas de Séneca. Para empezar, la primera norma que se votó fue la del respeto al maestro, porque al final manda a detenerlo y le da a elegir entre suicidarse o ser ejecutado. En aquella época, pues, si eras de clase muy alta, para no pasar la humillación de que te en público, te daban esa opción. Y le da el privilegio de poderse suicidar, porque más que un privilegio, casi podemos decir que es una ejecución. Y bueno, lo hizo así de múltiples maneras para no fallar. Se corta las venas, a la vez que está en un baño se intenta asfixiar, a la vez que toma veneno. Por si acaso. Sí, esa es buena pregunta, ¿eh? ¿Y se murió o no? Lo estamos sabiendo. No, dicen que lo de las venas era pues más sanguinario, pero el veneno también
Bueno, y la obra de Séneca, como os he dicho anteriormente, es muy extensa. Y de hecho, comparado con lo que tengamos de Zenón de Citión o Epícteto, que es otro importante del estoicismo, que Epícteto también es muy curioso, también le gustan mucho a los psicólogos de hoy en día. Este señor estaba en su ciudad como ciudadano griego, importante, clase alta, bueno, pues cosas que pasan, que los estoicos creen mucho en el destino y no somos demasiado libres. Pues, por circunstancias de la vida, su ciudad cae ante Roma y es esclavizado. O sea, pasa de ser una persona importante a ser esclavizado. Los romanos pues intentaban aprovechar todo lo que podía, pero se dieron cuenta que podía ser un buen profesor, ¿vale? Y lo pusieron de profesor. Estoy hablando no de Séneca, sino de Epícteto, ¿vale? O Epicteto, puede funcionar de otra manera. Y al final pasa de ser profesor esclavo y finalmente fue liberado y también consiguió destacar, que es que la vida da muchas vueltas. Bueno, pues a lo que iba. Que realmente la obra estoica, el estoicismo helenístico y romano, la mayor parte de la obra que tenemos es de Séneca. Luego también tenemos a Marco Aurelio, que le guste, eso está muy de moda. Marco Aurelio era un emperador y también era estoico, era como el estoicismo. Y en las meditaciones, que además le gustaba mucho escribir filosofía justo antes de entrar en batalla. Y bueno, de Séneca tiene, por un lado, tragedias, que es como si fueran obras de teatro o diálogos de carácter mitológico. Hay debate de si llegaban a representarse o eran más para ser leídas y semi-interpretadas. Luego, de hecho, las tragedias de Séneca dicen que han inspirado incluso a algunos personajes y algunas obras de Shakespeare y de otros dramaturgos posteriores. Luego, a nivel de filosofía, que es lo que a mí me interesa, están las epístolas, que es lo que os he dicho que ha influido mucho en la psicología. Básicamente lo que hace es dar ánimo. Las epístolas son cartas. Tendría también cartas a Lucilio, y donde es como si fuera un alumno y le explica sus doctrinas, ¿vale? Sus teorías. Luego tiene una obra un poco curiosa que se llama Cuestiones Naturales y que mezcla lo que sería meteorología, terremotos y cosas así, y lo mezcla con moral. Un poco como si fuera la fábula de la chicharra. Pues eso, que estés preparado por si viene una sequía, que si no eres virtuoso te puede venir una catástrofe natural. Y luego tiene bastantes diálogos y textos filosóficos. De la ira, que es el que le dedica a Calígula. A veces quiere poner el ejemplo de un mal emperador, poner el ejemplo a Calígula. De la serenidad, esto es muy estoico, ahora hablaremos un poquito más de esto. De la providencia y de la felicidad. Vale. Pues ahí la foto es una recreación de cómo sería un estudio romano. Veis ahí el patio y la mesa donde escribían sus textos. Solían escribir en pergaminos y en rollos. Y bueno, las ideas principales, pues tal y como os he dicho, Séneca, por un lado, es estoico pero es muy ecléctico, ¿vale? Tiene puntos mucho más místicos, también tiene una influencia grande de Platón y de Aristóteles. El concepto central es el concepto de ataraxia. A es negación, ataraxia sería inquietud. La ataraxia sería algo así como el no inquietarse, estar tranquilo, la serenidad. Un poco el pasotismo, en el sentido de no el pasotismo de no estar implicado, sino en el sentido de que las desgracias no te afecten demasiado. Como que no veas las desgracias como tan terribles, asumir que la vida da vueltas y que hay muchas cosas que nos gustaría que fueran de otra manera, pero no siempre nos vamos a salir con la nuestra, ¿vale? En ese sentido.
¿vale? Le da mucha importancia a dedicar la vida a la virtud. Pero dice eso, que muchas veces, aunque quieras ser virtuosa, por circunstancias de la vida, el destino, porque esta gente, los estoicos creen en el destino. Creen que realmente no somos tan libres como nos pensamos. Muchas cosas ya van decididas de antemano. Por ejemplo, lo que os he contado antes de Epicteto, que él tendría que tener su proyecto de vida y de pronto llegan las legiones romanas, conquistan su ciudad y lo esclavizan. Pues un poco lo mismo. También pensé que en esta época había mucha mortalidad infantil, que es una cosa que nosotros no hemos vivido, pero vamos, que Séneca en sus textos insiste mucho en esto, que cuando vayas a ser madre o padre, que asumas que más o menos tienes el 50% de probabilidades de que tu hijo o tu hija muera de niño. Vamos, a los que somos padres y madres, eso sería la máxima desgracia. Pues en la época romana era lo más común. Y las mujeres morir en el parto también, era una cosa súper común. De hecho, la esperanza de vida que tenemos nosotros es mucho más elevada que la que podía tener un emperador romano. Aparte de que lo pudieran asesinar, si tenía la suerte de que no lo asesinaran, y incluso los reyes de España, siglo XVI, XVII, cuando ves sus vidas, muchas veces digo, tú eres desgraciado. Si les hubiese sentado bien una vacuna, un poco de medicina, porque realmente nuestra calidad de vida es superior a la de ellos, y nuestra esperanza de vida. Entonces, él tiene muy en cuenta eso, el tema de las desgracias. Asumir que la vida en cualquier momento te va a meter una hostia y tienes que asumirlo y que aún así tienes que seguir para adelante. Y él dice que esto sigue a Aristóteles, que sería el decir que la máxima felicidad o la máxima aspiración, lo mejor que puedes hacer en tu vida es estudiar, y estudiar filosofía, ¿vale? En ese sentido, pues hay varias personas que han dedicado su vida a la filosofía. Laboralmente está Elena, está Ángela, y luego también está Linda, que ha estudiado un montón de filosofía. Pues para esa gente, nuestro estilo de vida sería el mejor de todos. Pero no solamente filosofía entendido como filosofía, sino como ciencia en general. El tema del estudio, el formarse. Y también reconocen que igual al principio puede ser duro, pero también dicen que el hábito es lo que hace que al final lo disfrutes, el acostumbrarse a leer, a estudiar. Luego también una cosa que es interesante es el tema del deber. Los estoicos en el fondo son muy conservadores. Parece que sea una ética que sea muy pasota, lo he dicho antes, porque el tema de la serenidad. Pero en el fondo tiene una ética muy deontológica, muy vinculada a los deberes. En concreto, por ejemplo, Marco Aurelio decía que él quería ser un buen emperador. Pero no un buen emperador en el sentido que nosotros pensamos, de si yo fuera emperador, no, en el sentido de seguir las tradiciones, defender el imperio, y generar cierta prosperidad económica, pero todo muy metido dentro del sistema, ¿vale? Por eso digo que eran muy conservadores. En el caso de Séneca insiste mucho en el tema de seguir los deberes de lo que se espera de nosotros. Tienes una serie de deberes familiares, en su caso sería pues, como padre, como político, como tutor del emperador, tiene una serie de funciones sociales y eso es lo más importante. A ver, ¿qué tal? ¿Se está haciendo largo? ¿Qué va? No. Ella murió. Pero luego vas a explicar lo que hicimos en... Sí, ahora ya estamos en ello, Estamos. Vale, venga, sí, es una buena pregunta. El estoicismo realmente es una corriente filosófica que tomaría sus raíces desde Heráclito, porque ellos reivindican a Heráclito. Para Heráclito, se llama Heráclito el Oscuro porque se puede interpretar de muchas maneras, porque se escribe así un poco en poesía. El arjé de todo sería el fuego, y además todo está sujeto a cambio, excepto el logos. Y la guerra es el padre de todas las cosas, con lo cual eso significa que en cualquier momento la vida hay una desgracia, hay una guerra y todo cambia. Para los estoicos, tú tenías que asumir la posibilidad de que todo fuera mal, pero también podía ir todo bien. Y te decían que la verdadera libertad es interna, es cómo te tomas tú las cosas.
De hecho, es la frase que le gusta mucho a los psicólogos de hoy en día es: no es tan importante lo que te pasa, sino lo que tú interpretas que te está pasando. Es decir, que si tú interpretas que lo que te está pasando es horrible, lo vas a vivir como que es horrible. Si tú interpretas que lo que has hecho está fatal y que eres muy mala persona, te vas a hundir. Pero si tú interpretas que lo que te pasa es bastante normal, que te muera un hijo, que tengas un accidente, que te pasa, es una cosa que le puede pasar a todo el mundo y en su época le pasaba. Y si tú interpretas que una situación así, pues sí, lloras unos días, pero luego la vida sigue, pues como que pesa menos. ¿Se entiende? Es más importante lo que piensas y lo que sientes que lo que realmente, más que lo que sientes, el cómo intentas controlar las pasiones, ¿vale? Porque al final los hechos tampoco los podemos controlar mucho. Es como decir que como si juegas a la lotería y te toca. Pues un estoico te diría que no te alegres demasiado, ¿vale? Porque igual que te ha tocado la lotería te puede luego atropellar un camión, ¿vale? O que te la roben. El carro. De valor global. Efectivamente, ese cuento chino de buena suerte, mala suerte, quién sabe, pero si os habéis oído alguna vez, pues es muy estoico. De hecho, hay una polémica, y es si había vínculos entre el taoísmo de China y la filosofía estoica. Sí que podía ser, porque se dice, por ejemplo, que este no es cínico, no es estoico, es cínico. Diógenes el Cínico se dice que llegó a viajar hasta la India. Y la India está muy cerca de China. Y ahí ya llevaba más o menos casi un siglo, porque el taoísmo es de Lao Tse, es del siglo V a.C., estamos hablando del siglo IV. Se parece mucho, algunos de los cuentos taoístas se pueden interpretar como estoicos. Es una filosofía muy afín, ¿vale? Sí, va por el mismo camino. Que muchas veces interpretamos una cosa como buena y al final es mala. Es lo típico que se hace en estudios de gente que le toca la lotería. Muchas veces, el primer año después de que te toque la lotería, sí que se suele interpretar como que la persona es muy feliz. Pero luego muchas veces cuando ya 4 o 5 años, incluso analizando, dices, pues mira, casi hubiese sido mejor que hubiese vuelto a su estilo de vida anterior y no le hubiese tocado la lotería. Porque al final ha habido varias desgracias por el tema del dinero. O ha dilapidado. Vamos, que el triunfar en la vida materialmente, eso también es muy estoico. No significa que estés triunfando. El verdadero triunfo debería de ser interior. De hecho, los estoicos dicen que muchas veces quienes triunfan exteriormente están fracasando interiormente. Y quienes están triunfando interiormente quienes están triunfando interiormente pueden estar fracasando exteriormente. Bueno, pues volviendo al tema de las ideas, y pues, se reivindica mucho hoy en día la psicología cognitiva del estoicismo, se reivindica como una terapia. Es el mismo Séneca lo podemos interpretar como un filósofo, como un político, como un literato que escribe teatro o tragedias, pero también lo podemos interpretar como un psicólogo, un terapeuta. De hecho, yo creo que también por eso consiguió estar tan dentro de la familia Julia, ¿vale? Porque tenía muchos textos que están titulados con el nombre de consolaciones filosóficas. Se centra mucho en el tema de llevar continuidad el duelo y las desgracias. Pero bueno, esto ya lo he explicado antes. Asumir la fragilidad de la vida humana. Y tiene muchas metáforas que son muy bonitas. Por ejemplo, tiene una metáfora que es la del barco. Imagínate que eres un marinero y tú vas en un barco. Entonces el capitán te dice, venga, baja un ratito al puerto, ¿vale? Y tú estás un ratito en el puerto. Y puede ser que estés muy a gusto, pero en cualquier momento te pueden llamar que tienes que volver al puerto. Entonces, cuando vuelves al barco, te tienes que despedir de la gente y ya está. Es un poco lo mismo en la vida. Estamos con un tiempo que nos dan de vida y lo disfrutamos, pero en cualquier momento todo lo que gozamos se nos puede ser arrebatado. Y una cosa que le da mucha importancia es que cuando se produce la desgracia, que le da mucha importancia al tema de los duelos. Que la gente que ha muerto le gustaría
que nosotros rehiciéramos nuestra vida, que no quedemos sumidos en una depresión paralizante, que no nos quedemos hecho polvo, sino que a la persona que ha fallecido le gustaría saber que llevamos la vida de una forma digna, que lo que estábamos haciendo y las cosas buenas que a esta persona le gustaba que hiciéramos, continuemos haciéndolas. De hecho, en este caso, esta charla, pues es en homenaje a Pedro, porque en cierta manera Isa está haciendo una cosa que a Pedro le hubiese llenado de orgullo, y es también lo que le gustaba a Pedro. Bueno. Y luego también tiene mucho el tema de la virtud contra las adversidades. Eso es un tema que en filosofía podemos encontrar en muchos autores. Y en mitología también. A Séneca le gusta mucho el tema de Hércules, ¿vale? Estos son los trabajos de Hércules. Y de hecho, en la bandera de Andalucía tenéis ahí el Hércules, creo que es, ¿no? Con los dos leones. Pues tiene varias obras sobre Hércules. Por un lado, la persona que se sacrifica y hace cosas pues, por deber. Y luego incluso tiene una tragedia que es poco conocida, que es que creo que era Juno, hace que Hércules se vuelva loco. Y esto es muy romano también, porque estando loco, Hércules llega a asesinar a familiares. Y eso, claro, es un gran dolor. Pero claro, luego se interpreta como que aunque ha sido Hércules, ha sido un designio de los dioses. Eso están las líneas, que es una visión de los dioses y los romanos, como que muchas veces no somos culpables de lo que puedas cometer, sino que son las circunstancias que te han llevado a ello. Con lo cual, en cierta forma, tienes que perdonar a la persona. Una interpretación de la salud mental, pues tiene su valor también, ¿no? Porque al fin y al cabo luego Hércules hace muchísimas cosas buenas, aunque ha cometido un crimen instigado por el poder de los dioses. Y bueno, se da mucha importancia en el estoicismo a no dejarse llevar por las bajas pasiones, por los vicios y por la cólera, por los sentimientos, aunque también a veces si ya los dioses han decidido que caes, que sucumbes, pues sucumbes. Bueno, en principio hay un principio dualista, ¿sí? El cuerpo es la parte mala y tiene una serie de vicios, tiene una serie de tendencias, como que abandonarse a la fiesta, al vicio, al no seguir con el deber. Y tú debes de seguir la parte más del deber, el purificarse, la parte más espiritual. Y sigue a Pitágoras y a Platón. Y además tiene un vínculo muy fuerte con el tema de la religión. Yo no soy estoico, Yo vengo aquí porque Isabel lo ha dicho y esta Andalucía y yo soy más de Epicuro y de hecho, Séneca ha llegado a nuestros días porque es muy parecido al pensamiento cristiano, ¿vale? Eso del valle de lágrimas, del sacrificarte, de la vida, del dualismo, del cuerpo pecador, los pecados terrenales y toda la parte espiritual. Todo esto lo vais a encontrar en Séneca si lo leéis en profundidad. Sí que hay obras que no es tan evidente, pero hay otras obras que sí. Y en Séneca se nota mucho que la tradición medieval cristiana, a la hora de copiar pues, un texto de Epicuro o de Protágoras. Protágoras decía es un sofista. De hecho, hay un filósofo muy importante francés, se llama Michel Onfray, que traza una genealogía. Te dice que tienes por un lado a Diógenes, un presocrático, Diógenes de Adera, Protágoras de Antera, luego tendrías a Epicuro, y toda esta filosofía pasa a Lucrecio, y pasaría a ser una de las filosofías importantes del Imperio Romano, que es gnóstica, no cree en el más allá, es hedonista, es empirista y es atomista. Y claro, eso se opone frontalmente al cristianismo. En la Edad Media, un texto hedonista, pues eso no se copiaba. Eso directamente hacías un palimpsesto, que es
rasparlo o pintar blanco, pintarlo de blanco, como fuera el tipes de nuestros días, porque el papel era caro, y muchas veces eran pergaminos de piel, y encima pues escribían sus himnos y sus canciones religiosas o sus cosas, o directamente borraban a Epicuro y copiaban a Séneca. ¿Por qué? Porque es una tradición, la de Séneca, que acompaña mucho mejor al cristianismo. Por cierto, Platón es anterior a muchas de las partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los Macabeos. Los Macabeos es 100 años después de Platón. Entonces, muchas veces una persona puede estar leyendo el Antiguo Testamento y encontrar ideas platónicas. Es que realmente el sacerdote que estaba escribiendo era fácil que hubiese tenido contacto. De la misma manera, el Nuevo Testamento es escrito a posteriori de la muerte de Séneca, con lo cual la persona que está escribiendo el Nuevo Testamento es fácil que haya escuchado, haya tenido contacto con las ideas de Séneca, con lo cual es normal que en la tradición cristiana medieval un autor de las características de Séneca lo copiara en los monasterios. Y como cosa curiosa, la tradición esta de las que os estoy hablando de Donista, que me identifico mucho más, en la época de los romanos era muy importante. Cuando se explota el volcán, el Vesubio, pues todo el mundo ha oído hablar de Pompeya, pero al lado de Pompeya estaba Herculano, era más pequeñito, y en Herculano había una villa de un señor que era filósofo, hedonista, que era Filodemo de Gadara. Bueno, no se sabe si vivía ahí o simplemente estuvo ahí una temporada o sus obras acabaron ahí. El caso es que el tal Filodemo de Gadara era hedonista. Y en esa villa pues estaban las obras de Lucrecio, de Epicuro, que apenas nos ha llegado la carta de Meneceo y poquita cosa más. Bueno, pues cuando se produce la erupción, esa villa se llena de cenizas y se quedan como fosilizados los papiros, la biblioteca. Ya ha llegado a nuestros días. Se pueden leer los títulos de los rollos y se ha llegado a desarrollar algún papiro. El problema es que cuando se desarrolla se pierde el texto y apenas se puede leer. Y ahora, como cosa curiosa, con topografía casi algo computerizada, que se dice así, están haciendo como fan, rayos X, 3D, y luego con la inteligencia artificial están intentando desentrañar qué ponen. Y de hecho habían dado un premio importante y se ponía como uno de los retos de la inteligencia artificial. Así como la inteligencia artificial en los años 90 era ganar a Kasparov al ajedrez, pues hoy en día es conseguir interpretar los papiros que nos han llegado a nuestros días y que no se pueden desarrollar de forma manual. Cosa curiosa, gran parte de esa biblioteca son textos hedonistas. Y además tenemos, creo que habían conseguido leer partes de un texto, no sé si era de Epicuro o de Filodemo de Gadara, que era sobre cocina. Y sabemos que hay un texto de física de Epicuro. O sea, de Epicuro apenas nos ha llegado nada, aunque sabemos que en su época era de los filósofos más importantes. Bueno, como cosa curiosa, no sé qué ha pasado. Vale, ya está. Pues que sepáis que la filosofía hedonista clásica podría ser que dentro de nada o dentro de unos años tuviéramos textos nuevos. Entonces, los que nos dedicamos a la filosofía tendríamos que volver a estudiar el hedonismo porque habría muchos más datos, incluso algunos datos que tenemos que quedan refutados. En la época de los romanos, básicamente había dos grandes filosofías. Bueno, así en bloque. Por un lado el estoicismo y por otro lado los rivales, el hedonismo. De hecho, Séneca habla bastante mal de los hedonistas. Y los hedonistas también tenían pique. Los hedonistas creían en los átomos y en la libertad. ¿Vale? En cambio, los estoicos no. Los estoicos eran el destino. Y bueno, todo esto venía porque para el estoicismo, en la versión de Séneca... Perdón. ¿Sí? ¿Ya? No. Es que yo soy ignorante de... ¿Qué quiere decir en los átomos, que creían en los átomos? Y en... Literal, ¿no? ¿La teoría atómica? Literal. La teoría atómica actual se basa en el método científico. Pues mira, tenemos a Demócrito, que es un presocrático y es empirista por un lado, tiene la teoría atómica que te dice que las diferentes materias, los diferentes elementos,
corresponden a átomos, que tienen diferentes formas. Esto es súper científico, aunque el método que gasta no es científico, porque son intuiciones. Y en cambio, a Platón y a Pitágoras les pasa al revés. Tienen unas teorías súper religiosas que hoy en día nos parece que sea científico, pero luego tienen un método súper científico porque matematizan, ¿vale? Un poco sobre la racionalidad de los antiguos, que a veces, aunque no tenían un método, podían llegar a intuir teorías que luego hoy en día se han retomado o se han demostrado como científicas. Y otras veces, intentando aplicar un método, acababan haciendo más mito que logos, ¿vale? Pues, sí, también es verdad que la visión que tenían del átomo era más, de hecho en Lucrecio se describe de la siguiente forma. Imagínate que estás en una habitación que entra la luz, ¿vale? Es muy agradable la imagen, y hay como motas, ¿no? Flotando. Pues para ellos eso eran los átomos. Mucho más grande. Y además tiene un movimiento un poco caótico, ¿no? Cuando ves un poquito las motas o lo que sea que está flotando ahí, ¿sabes? Que se ve con la luz, pues para ellos eso eran los átomos y eso estaría pues como sustrato de todos los objetos materiales. De hecho, para los hedonistas, esto también tiene mucho que ver con la neurociencia. Los pensamientos, los sentimientos, toda la parte más anímica eran átomos circulares, esféricos. Y cuando te morías, esos átomos pues eso, no es que se desintegraban porque no desaparecen, no, pierden su configuración, se desordenan y entonces desaparecen tus pensamientos. Por eso los hedonistas, incluso Protágoras, pues por un lado no creen en la vida eterna y además dicen, en el caso de Protágoras, dice que o los dioses no existen o no se interesan de nuestras cuestiones. Y además te dice lo siguiente, y es una cosa muy oscura, y los humanos tenemos una vida demasiado breve para saber si existen o no, ¿vale? En cambio, para la tradición estoica, la tradición pitagórica, la tradición platónica, pues la divinidad es una cosa súper importante, ¿vale? Pues están muy picados, ¿eh? De hecho, aunque tienen muchas semejanzas, por ejemplo, los hedonistas reivindican también la ataraxia, que es el concepto de tranquilidad y no estar inquieto. Pero lo hacen de forma diferente. Pero bueno, voy a explicaros un poquito más. Bueno, para los estoicos, en concreto, para el estoicismo de Séneca, porque esto en Zenón de Escipión no están así, tú tienes que asumir que las cosas te pueden ir bien o mal, pero que no pasa nada si te van mal, porque en el fondo la divinidad recompensará a los que han sido buenos y que muchas veces te va a poner a prueba. La vida te va a poner a prueba. Y entonces puede ser que a alguien que le vaya todo muy bien para que demuestre lo mediocre que es, ¿vale? Lo malo que es. Y luego lo castigará. Y por otro lado, igual, al que es muy bueno, hace que le vaya mal para que se forje con la desgracia, ¿no? Como que es en la desgracia cuando se ve realmente cuando una persona es digna, cuando una persona a lo mejor carece de cosas y comparte contigo, es cuando se muestra lo que realmente vale esa persona. A ver. Tiene el punto este cristiano, del sacrificio, ¿vale? Del sacrificio. Y además el sacrificio y el sufrimiento tienen un sentido, porque al final, si tú estás sufriendo, no es que vayas a sufrir, que vayas a morir y ya está, sino que luego los dioses te van a recompensar, ¿vale? Y os había dicho que la adolescencia de Séneca fue en Egipto. Pues esto que veis aquí es el libro de los muertos. Y claramente toda la parte esta platónica de Pitágoras se dice que estuvo en Egipto también. Y Platón o el mismo Séneca pues nos recuerda mucho a esta imagen mítica que además es mucho más antigua que toda la filosofía griega. Tenemos ahí al dios Chacal que está pesando el corazón de un muerto. Y el corazón tiene que pesar menos que una pluma. Eso significa que si ha cometido alguna falta, algún pecado, entonces el corazón pesará más que la pluma y no se habrá ganado la eternidad buena el muerto. Entonces,
dependiendo de la versión, o simplemente se muere o va al infierno. ¿Vale? Pues esto es un poquito lo mismo, el tema de purificar el alma, la vida como una prueba, una purificación. Se insiste mucho como que estamos de paso, de nuevo otra vez la metáfora del barco. Tú estás ahora en esta ciudad visitándola, pero en cualquier momento el capitán te llama, tienes que volver al barco y el viaje sigue, ¿vale? Y pues hemos sido como compañeros de una mañana o de un día en el puerto, pero luego el viaje sigue y es el viaje importante, ¿vale? Y es la idea que tiene. Hay una creencia muy fuerte en la divinidad superior que va a hacer que los justos al final triunfen. Esto les decía que hay una visión muy cercana al cristianismo. Y contradicciones, porque Séneca tiene un montón de contradicciones. Habla mucho de la austeridad, de llevar una vida bucólica, que casi presentan la vida del agricultor, el legionario que después de estar en las legiones pues le dan un lote de tierra, se convierte en un color y sigue ahí la obra de Columela, de voy a plantar olivos, y tiene un poco la visión esta que en cierta manera debió ser también lo que vivieron sus antepasados. Y como conformarse, una vida sencilla, pero luego era más oportunas. Es decir, que nada de conformarse con una vida sencilla y además insiste mucho también en el valor de la pobreza. Casi idealiza la pobreza y qué suerte tienen los pobres, porque así pueden mostrar los estoicos que son, pero luego él era más fortuna, pero vamos, mucho, era de los más millonarios de su época. Y luego también el tema del trepar. O sea, tenía un afán de trepar en la escala social. O sea, era un mono trepador en el árbol social de llegar a lo más alto. Es probable que si Nerón no se lo carga, hubiese dado un golpe de estado o a saber qué hubiese hecho. Apegado al poder. De hecho, luego los historiadores romanos están revisando porque es probable que les creara la leyenda negra a Calígula y a Claudio. Y luego también el pretender guiar al emperador hacia la virtud, pero luego estar metido en las intrigas palaciegas. Por eso sí que lo sabemos. Hay hubo intrigas palaciegas y se supone que Agripina y él pues estarían detrás del veneno a Claudio. Y luego también lo mismo, ¿sabes? El recomendar la serenidad, una vida tranquila, el no intentar triunfar exteriormente y centrarse más, estudiar la filosofía, llevar una vida serena y sosegada, pero luego ir detrás del éxito social. Bueno, y he puesto aquí una imagen, una estatua que pone Séneca. Se supone que esta imagen podría ser Séneca, o también podría ser su padre o su abuelo, ya que es un apellido. Y la charla ya ha acabado. Si queréis. No sé